La tinta azul del bolígrafo temblaba ligeramente sobre el papel mientras Valentina rodeaba 3 palabras en la cuenta del restaurante. Sus manos, entrenadas durante 4 años para no mostrar nerviosismo, traicionaban ahora el terror que reptaba por su columna vertebral. Las palabras formaban un mensaje imposible de ignorar. Pistolero detrás, sal ahora. El hombre al que servía esa noche no era un cliente cualquiera. En Medellín, lo conocían simplemente como El Caballero, aunque su verdadero nombre, Ricardo Salazar, aparecía en expedientes policiales que nunca llegaban a juicio. Llevaba visitando la terraza cada jueves desde que Valentina comenzó a trabajar allí, siempre en la misma mesa del rincón, siempre de espaldas a la pared, siempre con los ojos fijos en la entrada principal. El restaurante flotaba en una burbuja de normalidad artificial aquella noche de septiembre. El vallenato sonaba suave desde los altavoces ocultos, mezclándose con el murmullo de conversaciones sobre negocios legítimos y amores prohibidos. Las luces cálidas bañaban las mesas de madera oscura, creando sombras que danzaban con cada movimiento de los comensales. Afuera, Medellín brillaba como un collar de diamantes esparcidos sobre las montañas, hermosa y peligrosa en igual medida. Valentina había aprendido a leer el lenguaje silencioso del poder durante sus años en la terraza. Sabía distinguir entre empresarios exitosos y hombres cuya riqueza provenía de negocios que nunca aparecían en declaraciones de impuestos. Ricardo Salazar pertenecía a esta segunda categoría, aunque su elegancia impecable y modales refinados lo hacían parecer un diplomático europeo más que un señor del crimen. El extraño había entrado 20 minutos atrás, y Valentina lo había catalogado inmediatamente como amenaza, no por su apariencia, que era notablemente común, sino precisamente por su esfuerzo deliberado en pasar desapercibido. Se había sentado en la barra, ordenado un aguardiente que apenas había probado, y desde entonces no había apartado su atención del espejo detrás de las botellas, donde la imagen de Ricardo Salazar se reflejaba con perfecta claridad. La mano derecha del extraño permanecía inmóvil dentro del bolsillo de su chaqueta. Valentina reconoció la postura porque la había visto antes, en las calles de su infancia en el barrio Santo Domingo, donde la violencia era un idioma que todos aprendían a hablar por necesidad. Aquella rigidez particular significaba que sostenía algo que no quería soltar, algo que esperaba usar en el momento preciso. El sudor comenzaba a acumularse en la nuca de Valentina, a pesar del aire acondicionado que mantenía el restaurante en una temperatura casi invernal. Sus estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia le habían enseñado sobre presunción de inocencia y debido proceso, pero 4 años sirviendo mesas en el corazón del poder criminal le habían enseñado algo más útil: cómo sobrevivir, reconociendo el peligro antes de que explotara. Se acercó a la mesa de Ricardo, con la cuenta doblada dentro de una carpeta de cuero negro. El tipo de detalle que justificaba los precios exorbitantes que cobraba la terrazza. Por primera vez en 4 años, permitió que sus dedos rozaran los de él al pasar la carpeta. El contacto duró menos de 1 segundo, pero fue suficiente para que Ricardo levantara la mirada de su copa de whisky escocés y la observara con esos ojos grises que parecían calcular el valor de cada alma que encontraban. La carpeta se abrió bajo sus manos, revelando el mensaje circular en tinta azul sobre el papel membretado del restaurante. Ricardo leyó las palabras sin cambiar su expresión, aunque Valentina notó el ligero endurecimiento de su mandíbula, la única señal de que había comprendido la advertencia. Colocó su copa de cristal precisamente sobre las palabras rodeadas, como si las estuviera sellando, y golpeó una vez con su dedo índice sobre la base del vaso, un gesto que podría haber significado cualquier cosa para un observador casual, pero que Valentina interpretó como confirmación de que el mensaje había sido recibido. Regresó a la barra a pulir copas que no necesitaban pulirse, manteniendo su ritual habitual mientras su corazón latía con tal fuerza que temía que se pudiera escuchar sobre la música. El extraño se inclinó hacia adelante en su taburete, la mano emergiendo milímetros del bolsillo. El tiempo pareció espesarse como la melaza mientras Ricardo Salazar se ponía de pie con la misma elegancia calculada de siempre, alisando las arrugas inexistentes de su traje hecho a medida.
Sin mirar atrás, Ricardo caminó hacia la salida lateral que daba a las cocinas, su postura tan relajada como si simplemente fuera a hacer una llamada telefónica. El silencio que siguió a su partida duró exactamente 4 segundos antes de que el extraño derribara su taburete en su prisa por seguirlo. El estruendo de madera contra cerámica destrozó la atmósfera cuidadosamente cultivada del restaurante. 2 hombres vestidos con trajes oscuros se levantaron simultáneamente de mesas opuestas, sus movimientos coordinados revelando que nunca habían sido comensales ordinarios. Valentina escuchó el sonido de vidrio rompiéndose cerca de las cocinas, seguido de un ruido sordo y apagado como el de una botella de champán al descorcharse, excepto que ella sabía que no era champán, sino una pistola con silenciador. El impacto vibró a través del suelo de madera hasta las plantas de sus pies. El vallenato continuaba sonando como si nada hubiera sucedido, el acordeón llorando su melodía nostálgica sobre cualquier violencia que acabara de ocurrir en la parte trasera del restaurante. El gerente apareció con el rostro cuidadosamente inexpresivo, anunciando que la terrazza cerraría temprano debido a un problema técnico en la cocina, sus ojos advirtiendo al personal que no hiciera preguntas que nadie quería responder. Valentina recogió sus propinas con dedos que temblaban incontrolablemente, preguntándose si acababa de firmar su propia sentencia de muerte al interferir en asuntos que no le concernían. El camino a casa se extendió más largo de lo habitual. Cada farola, una luz de interrogatorio exponiendo su culpabilidad a observadores invisibles. Los árboles que bordeaban las calles del barrio poblado proyectaban sombras que parecían alcanzarla con cada paso, sus ramas retorcidas como dedos acusadores. Su apartamento estaba oscuro y silencioso, el clic de la cerradura resonando demasiado fuerte en el pasillo vacío. Esa noche durmió con la espalda contra la pared, un cuchillo de cocina bajo su almohada, los ojos ardiendo por negarse a cerrarse hasta que el agotamiento finalmente la reclamó cerca del amanecer, sus sueños plagados de imágenes de hombres sin rostro con pistolas en los bolsillos. La mañana no trajo investigaciones policiales ni titulares en los periódicos, ninguna evidencia de que algo inusual hubiera ocurrido en la terrazza la noche anterior. El restaurante permaneció cerrado con un letrero improvisado pegado en la puerta cuando Valentina pasó camino a la universidad. Cerrado por remodelación, decía, aunque ella sabía que estaban limpiando algo más permanente que manchas de vino. La clase del profesor Restrepo sobre criminología organizada pareció cruelmente irónica, mientras Valentina luchaba por concentrarse, sus notas degenerando en garabatos sin sentido, mientras su mente reproducía la quietud predatoria del extraño en la barra. El salón de clases se sentía expuesto, demasiadas ventanas, demasiadas puertas, demasiados rostros desconocidos que podrían pertenecer a cualquiera. Y lo que estás por descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre las decisiones que tomamos en un segundo. Porque cuando le das a alguien una advertencia que salva su vida, también estás eligiendo un lado en una guerra invisible. Quédate hasta el final porque esta historia apenas está revelando sus verdaderas consecuencias. 2 días pasaron en una niebla de hipervigilancia. Valentina sobresaltándose ante cada sombra y durmiendo en turnos breves y agitados. Su compañera de apartamento preguntó por las ojeras que enmarcaban sus ojos, pero ella desvió la conversación con excusas sobre exámenes finales y trabajos pendientes. La llamada llegó el sábado por la mañana. El gerente de la terrazza informando que el restaurante reabriría esa noche y que se esperaba que todo el personal se presentara como de costumbre, su tono burocrático sin mencionar nada sobre el incidente del jueves. Regresar se sentía como caminar voluntariamente hacia la boca de un león. La familiar calidez del restaurante ahora parecía siniestra a pesar de las flores frescas en cada mesa y un nuevo cantinero puliendo copas donde el extraño se había sentado. Valentina ató su delantal con manos temblorosas, preguntándose si había sido olvidada o simplemente pospuesta en la lista de alguien. El sobre apareció en su casillero durante su descanso, papel color crema con su nombre escrito en caligrafía elegante que parecía pertenecer a otra época. Sin remitente, sin explicación. Dentro había una pequeña caja negra de terciopelo y una nota que decía solamente: «Viste lo que otros pasaron por alto. Para tu protección cuando la necesites». La caja contenía un llavero de plata,
pesado y frío contra su palma, grabado con una sola letra, S. Su peso sugería un propósito más allá de la decoración. Su presencia un mensaje que no podía descifrar completamente, pero que instintivamente comprendía, era simultáneamente reconocimiento y amenaza. Otra mesera susurró que la mesa de Ricardo Salazar había sido reservada nuevamente, sus ojos muy abiertos con la pregunta tácita de qué había sucedido 2 noches atrás. Valentina organizó vasos de agua con precisión mecánica, su reflejo fragmentado en sus superficies como sus pensamientos dispersos. Cuando él entró, vivo, ileso, impecable como siempre, el ruido ambiental del restaurante bajó momentáneamente antes de reanudarse en un tono más alto, como si todos hubieran contenido la respiración sin darse cuenta. Tomó su mesa habitual sin ceremonia, su expresión no revelando nada mientras Valentina se acercaba con menús y los especiales de la noche. El reconocimiento pasó entre ellos como un relámpago silencioso, una corriente de comprensión que no necesitaba palabras. Valentina vertió su agua sin encontrar sus ojos, pero sintiendo su mirada trazando el contorno de su rostro con una intensidad que le robaba el aliento. Los otros comensales del restaurante permanecían ajenos al hilo invisible conectando a la mesera y el jefe mafioso. Sus conversaciones casuales sobre cenas creando una sinfonía de normalidad que disfrazaba la corriente peligrosa debajo. Valentina se movía entre mesas con facilidad practicada, su cuerpo operando en memoria muscular mientras su mente calculaba probabilidades de supervivencia. Los guardaespaldas de Ricardo se habían duplicado en número desde el incidente, posicionados estratégicamente por todo el comedor en patrones que solo un ojo entrenado reconocería. Se comunicaban a través de microexpresiones y gestos sutiles de mano, un lenguaje silencioso de protección y vigilancia que fascinaba la mente académica de Valentina. El restaurante mismo se había transformado en su percepción, ya no simplemente un lugar de trabajo, sino un tablero de ajedrez donde piezas poderosas se movían según reglas que apenas comenzaba a comprender. Cada entrada representaba vulnerabilidad, cada espejo una ventaja táctica, cada cuchillo de cocina un arma potencial. Sus libros de texto sobre estructuras organizacionales criminales de repente cobraban vida en 3 dimensiones. Teorías manifestándose en carne y hueso frente a sus ojos. El posicionamiento jerárquico de los hombres de Ricardo, la deferencia mostrada por otros presuntos asociados, la zona de amortiguamiento cuidadosamente mantenida alrededor de su mesa, la academia se volvía real con claridad aterradora. Su voz, cuando finalmente habló, la sorprendió con su calidez, baja y cultivada, nada como el frío hombre de negocios que había imaginado. «¿El oso buco esta noche, lo recomendaría?», preguntó, una pregunta que parecía llevar un peso más allá de las meras opciones de cena. «Depende de si confía en el chef», respondió Valentina. El doble significado claro solo para ellos, un código emergiendo entre predador y salvadora inesperada. Algunos lo encuentran demasiado rico, otros aprecian la complejidad. Su sonrisa, apenas presente, desaparecida en un instante, transformó su rostro de mármol a algo casi humano. «Confiaré en su criterio, entonces», dijo, devolviendo el menú con cuidado deliberado, sus dedos rozando los de ella por segunda vez en 4 años. El servicio de la cena procedió con normalidad superficial, pero Valentina sentía el cambio en la atmósfera como un cambio en la presión barométrica. Cada vez que se acercaba a su mesa, las conversaciones cercanas vacilaban, creando bolsillos de silencio que seguían sus movimientos. Sus guardaespaldas, porque ahora los reconocía como tales, ocupaban posiciones estratégicas por todo el restaurante. Sus posturas relajadas ocultando ojos vigilantes que rastreaban cada nueva llegada. Uno asintió casi imperceptiblemente a Valentina cuando pasó. Un reconocimiento que aceleró su corazón. «Nunca me preguntó mi nombre», dijo Ricardo cuando ella trajo su café, la declaración colgando entre ellos como un puente parcialmente construido. «Después de 4 años de servicio, después de la noche del jueves, mereces saber a quién salvaste». Valentina colocó la taza de porcelana precisamente en el platillo, comprando segundos para componerse. «Saber su nombre me convierte en un riesgo»,
No en una salvadora, respondió, sorprendiéndose a sí misma con su audacia, con la calma en su voz a pesar de su pulso acelerado. Ricardo Salazar, ofreció de todos modos, rompiendo su propia regla de anonimato. El nombre un regalo y una carga simultáneamente. Y no te considero un riesgo, Valentina Márquez. Te considero una inversión que vale la pena proteger. El sonido de su nombre completo en sus labios envió hielo por sus venas. La había investigado, la conocía. Probablemente había visto el apartamento estrecho donde dormía con un cuchillo bajo la almohada. No te ayudé por protección o inversión, susurró, manos apretadas a sus costados. ¿Por qué, entonces?, preguntó Ricardo, genuina curiosidad suavizando sus rasgos mientras la estudiaba con el enfoque de alguien desacostumbrado a ser sorprendido. La mayoría habría mirado hacia otro lado, fingido no notar el peligro. La autopreservación es naturaleza humana. El crepúsculo se reunía más allá de las ventanas del restaurante, el río Medellín oscureciéndose para coincidir con el cielo nocturno, farolas proyectando reflejos dorados sobre su superficie. Porque mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda no es quien soy, respondió Valentina simplemente, la verdad no requiriendo elaboración. La expresión de Ricardo cambió sutilmente, algo como respeto reemplazando su evaluación calculada habitual. El pistolero fue enviado por la familia Ochoa. Una disputa de negocios escaló más allá de la razón, explicó, ofreciendo información como moneda, como igualación. El nombre Ochoa se registró inmediatamente en la memoria de Valentina, una familia mencionada en las conferencias de su profesor sobre empresas criminales emergentes, notable por su eficiencia brutal y expansión en territorios tradicionales. Su reputación de no dejar testigos hacía la existencia continua de Ricardo aún más notable. Más allá de las ventanas del restaurante, una patrulla policial rodó lentamente, su presencia un recordatorio de la delgada capa que separaba la Medellín legítima de su submundo criminal. Ricardo rastreó su movimiento sin girar la cabeza, solo la ligera tensión en sus hombros traicionando su conciencia. La vendetta de los Ochoa explicaba los autos desconocidos que Valentina había notado estacionados cerca de su edificio de apartamentos, la sensación de ser observada durante sus carreras matutinas junto al río. Ya no estaba simplemente adyacente al mundo de Ricardo, se había convertido en una coordenada marcada en su mapa. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia sobre las decisiones que tomamos cuando vemos el peligro, compártela ahora mismo con esa persona, porque a veces un momento de valentía cambia todo el curso de una vida. Y las consecuencias de esa decisión apenas están comenzando a revelarse. Su profesor había dado una conferencia sobre programas de protección de testigos, sobre cómo completamente la identidad de uno debe ser borrada para escapar de cazadores determinados. No existía tal protección para quienes ayudaban a señores del crimen contra sus enemigos. Valentina existía en un espacio gris peligroso entre mundos, protegida por obligación más que por ley. ¿Ya terminó?, preguntó Valentina, pensando en sus caminatas rutinarias a casa por calles desiertas, en abrir su puerta sola en la oscuridad. ¿O habrá otros buscando terminar lo que él comenzó? El silencio que siguió se sintió pesado. La mirada de Ricardo bajando al café, mientras consideraba sus palabras cuidadosamente. La amenaza inmediata está eliminada, pero en mi mundo, la seguridad nunca es permanente. Finalmente respondió. Honestidad reemplazando lo que podría haber sido falsa tranquilidad. Valentina asintió, entendiendo más de lo que quería sobre la naturaleza precaria del poder y los enemigos que creaba. Entonces, supongo que ambos necesitamos permanecer observadores, dijo. El plural no intencional, pero colgando entre ellos como un contrato. Hablaba en serio sobre lo que escribí, dijo Ricardo mientras se preparaba para irse, colocando efectivo bajo su platillo, suficiente para cubrir la comida varias veces. El llavero no es solo un token de gratitud. Su significado se volverá claro si es necesario. Valentina tocó su bolsillo donde descansaba el peso plateado.
preguntándose qué protección podría ofrecer un llavero contra los peligros que rodeaban a un hombre como Ricardo Salazar. «¿Y si no quiero ser parte de tu mundo?», preguntó, expresando el miedo que la había atormentado desde el jueves. «Demasiado tarde», respondió Ricardo, poniéndose de pie con gracia fluida que ocultaba el poder enrollado bajo su traje a medida. «Entraste en mi mundo en el momento en que rodeaste esas palabras en mi cuenta. Ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias». La mañana siguiente, cinta policial acordonó una sección del callejón detrás de la terraza, franjas azules y blancas revoloteando en la brisa húmeda. 2 oficiales entrevistaron al personal de cocina mientras deliberadamente evitaban a Valentina, sus preguntas vagas sobre disturbios en lugar de disparos. Las noticias se extendieron por el restaurante como humo. El cuerpo del pistolero había sido descubierto 3 cuadras más allá en un contenedor de basura, un solo orificio de bala bajo su barbilla. El forense estimó que la hora de la muerte coincidía perfectamente con la caminata de Valentina a casa, absolviéndola de cualquier participación directa. Ricardo no regresó durante una semana. Su ausencia conspicua en la mesa de esquina del jueves que permaneció vacía a pesar de que otros comensales la solicitaron. El gerente rechazó todas esas solicitudes con educada práctica, el libro de reservaciones marcándola como permanentemente reservada. El profesor de psicología criminal de Valentina discutió el crimen organizado esa semana, su conferencia animada sobre omertá, el código de silencio, tomando nuevo significado mientras ella se sentaba rígida en su asiento. Aquellos que rompen el silencio rara vez sobreviven para arrepentirse, enfatizó, sin saber de su experiencia personal con el concepto. Su compañera de cuarto comentó sobre el llavero plateado que nunca dejaba la posesión de Valentina, curiosa sobre la inicial solitaria que no coincidía con nadie en su vida. «Solo un regalo de un cliente», explicó Valentina. La verdad parcial más fácil que explicar cómo se había enredado con un jefe mafioso. El sueño venía más fácil ahora, el cuchillo regresado al cajón de la cocina mientras Valentina descubría un extraño sentido de seguridad en la protección ausente de Ricardo. Su edificio de apartamentos tenía un nuevo hombre de mantenimiento que parecía inusualmente vigilante, sobre verificar puertas exteriores y cámaras de seguridad. Los susurros sobre el incidente de cocina gradualmente se desvanecieron mientras los comensales de la terraza regresaban a sus rutinas normales, el cierre temporal descartado como renovación en lugar de limpieza de escena del crimen. Solo Valentina notó que el nuevo piso detrás de la barra reemplazó precisamente donde el pistolero había estado parado. El semestre universitario avanzó hacia la semana de finales, la atención de Valentina dividida entre exámenes e hiperconciencia de su entorno. Se sorprendía a sí misma estudiando reflejos en ventanas, catalogando posiciones de manos de extraños, notando salidas, el mundo de Ricardo infiltrándose en su vida estudiantil. Una tarde, caminando a casa del estudio nocturno, detectó un sedán siguiendo a distancia discreta, sus faros atenuados, ritmo coincidiendo con el suyo. En lugar de miedo, Valentina sintió un consuelo extraño, reconociendo el mismo auto que a menudo aparecía cuando trabajaba turnos de cierre. El calor de Medellín se intensificó mientras mayo se acercaba, haciendo del aire acondicionado del restaurante un santuario para clientes que buscaban respiro. El cabello oscuro de Valentina se pegaba a su cuello mientras servía cócteles caros a turistas que no sabían nada sobre la violencia que había ocurrido bajo sus pies. Un periódico local publicó un pequeño artículo sobre tensiones del submundo en el distrito histórico, mencionando fuentes anónimas que afirmaban disputas territoriales entre organizaciones rivales. El artículo apareció y desapareció del sitio web del periódico en horas, como si alguien hubiera pagado para suprimirlo. El profesor Restrepo asignó un trabajo final sobre factores psicológicos que rompen estructuras de lealtad en organizaciones criminales. La ironía no se perdió en Valentina mientras escribía furiosamente sobre fundamentos teóricos de la traición, su experiencia práctica permaneciendo encerrada detrás de sus dientes, sin compartir. El llavero plateado se calentaba en su bolsillo por manejo constante.
sus dedos buscando su tranquilidad durante momentos ansiosos. Descubrió una costura oculta una noche mientras estudiaba, la letra S deslizándose lateralmente para revelar un número de teléfono grabado en el metal debajo. La artesanía del llavero hablaba volúmenes sobre la atención al detalle de Ricardo, ingeniería de precisión disfrazada como ornamento, utilidad enmascarada como lujo, protección oculta a simple vista. El número no contenía código de área, sugiriendo una conexión satelital segura en lugar de servicio celular estándar. Valentina memorizó los dígitos inmediatamente. Luego investigó métodos de eliminación seguros para remover cualquier evidencia digital del número de sus dispositivos. Borró historial de navegación. Restableció su teléfono a configuración de fábrica. Pagó en efectivo por un teléfono desechable, adaptándose a su nueva realidad con minuciosidad académica. Su asesor académico notó el cambio en su enfoque de investigación de justicia criminal amplia a estudios específicos sobre estructuras de crimen organizado y protocolos de seguridad de testigos. ¿Preparándose para aplicaciones del FBI?, preguntó alentadoramente, sin saber que ella estaba mapeando su propia supervivencia en lugar de planear una carrera. Las cámaras de seguridad del campus se registraron en la conciencia de Valentina ahora, sus puntos ciegos, patrones de rotación, sistemas digitales versus analógicos. Comenzó a registrar patrullas policiales rutinarias, identificando vehículos de aplicación de la ley sin marcar, catalogando los hábitos de guardias de seguridad del campus. Información previamente invisible, ahora vital para la navegación diaria. El detective Morales apareció en la puerta de su apartamento sin anuncio, su placa brillando en la luz del pasillo mientras hacía preguntas aparentemente casuales sobre su horario de trabajo. «Solo estoy siguiendo informes de actividad sospechosa cerca de la terrazza», explicó, ojos buscando su rostro por señales de conocimiento. «Solo soy una mesera trabajando en la universidad», dijo Valentina con inocencia practicada, la mentira formándose fácilmente en su lengua mientras apretaba el llavero en su bolsillo. Nada sospechoso ocurre en alta cocina, excepto tal vez cobrar 30,000 pesos por pasta. Ricardo regresó el primer jueves de mayo, la atmósfera del restaurante cambiando en el momento en que cruzó el umbral. Traía tormentas de verano con él, relámpagos iluminando el río en destellos estroboscópicos mientras se acomodaba en su mesa de esquina, ojos encontrando a Valentina inmediatamente. «Tus finales deben estar acercándose», observó cuando ella trajo su whisky habitual, psicología criminal, ¿no era? La referencia casual a su vida académica envió escalofríos por su columna, su conocimiento de ella extendiéndose más allá de lo que jamás había compartido. Un pequeño portafolio de cuero apareció junto a su plato a mitad de la comida, empujado hacia Valentina sin comentario ni explicación. «Tu matrícula para el próximo semestre», dijo cuando ella dudó en tocarlo, considerando que podrías necesitar reducir tus horas aquí. «No quiero tu dinero», susurró Valentina con fiereza, manos apretadas alrededor de su bandeja, el peso de la obligación más pesado que cualquier carga financiera. «No te ayudé para quedar en deuda con lo que sea esto». La expresión de Ricardo permaneció impasible, aunque algo parecido a diversión parpadeó en sus ojos. «No es caridad, es inversión, en talento, en potencial, en alguien que ve lo que otros pasan por alto», explicó, su voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera escuchar. El portafolio permaneció intocado mientras Valentina servía su café, la tensión entre ellos lo suficientemente espesa como para cortar. «La educación nunca debe ser comprometida», continuó Ricardo, «especialmente para alguien lo suficientemente inteligente como para salvar una vida con 3 palabras rodeadas». Los relámpagos crujieron afuera, más cerca esta vez, el trueno siguiendo casi inmediatamente mientras la lluvia comenzaba a azotar contra las ventanas. «El comité de becas te contactará la próxima semana», agregó, completamente legítimo, sin conexiones conmigo que nadie pueda rastrear. Los cursos de justicia criminal de Valentina le habían enseñado sobre lavado de dinero, sobre corporaciones fantasma y organizaciones fachada que sanitizaban dinero manchado de sangre. «¿Cuántos hilos vienen adjuntos a esta generosidad?», preguntó, la pregunta más afilada de lo previsto.
Ninguno que no estuviera ya adjunto en el momento en que te involucraste en mi negocio, respondió Ricardo con calma, revolviendo un cubo de azúcar en su café. Considéralo mutuamente beneficioso. Tu educación avanza y yo gano un activo con habilidades de observación notables. La palabra activo colgó entre ellos, su significado claro. No estaba ofreciendo caridad, sino reclutamiento, un camino a su mundo disfrazado como oportunidad. Estoy estudiando para poner a gente como tú en prisión, le recordó Valentina. La ironía no perdida para ninguno de ellos. La lluvia continuaba golpeando las ventanas del restaurante, la tormenta igualando la agitación interna de Valentina mientras consideraba su oferta. La libertad financiera hacía señas seductoramente, no más turnos dobles, no más agotamiento socavando sus estudios, no más elegir entre libros de texto y comestibles. La elección es tuya, dijo Ricardo finalmente, colocando su servilleta junto a su taza vacía. Pero el talento desperdiciado es una tragedia en cualquier contexto, y tus talentos están siendo desperdiciados cargando platos y memorizando maridajes de vinos. Sus guardaespaldas se materializaron mientras se preparaba para irse, uno abriendo un paraguas, mientras otro escaneaba la calle empapada de lluvia a través de la ventana. Descubrí que el pistolero no estaba trabajando solo, mencionó Ricardo casualmente, aunque sus ojos transmitían la gravedad detrás de la declaración. La sangre de Valentina se congeló a pesar de la calidez del restaurante, entendiendo inmediatamente que el peligro no había pasado, sino simplemente hecho una pausa. La familia Ochoa no perdona fácilmente, continuó Gregory, abotonando su chaqueta de traje. Ni yo tampoco, razón por la cual su contador desapareció la semana pasada. El portafolio permaneció en la mesa mientras Ricardo partió, la esquina de cuero oscureciéndose por gotas de lluvia sopladas a través de la puerta momentáneamente abierta. Valentina lo deslizó en el bolsillo de su delantal durante la limpieza, el peso de la decisión más pesado que su presencia física contra su cadera. La semana de finales llegó con intensidad implacable, el apartamento de Valentina transformándose en una fortaleza de libros de texto, marcadores y tazas de café vacías. El portafolio permaneció sin abrir en el cajón de su escritorio, su presencia una fuerza gravitacional perturbando su concentración cada vez que pasaba junto a él. El detective Morales apareció en el campus durante su examen de evidencia criminal, apoyado contra la pared del pasillo mientras los estudiantes salían exhaustos pero aliviados. Elección de carrera interesante para alguien que trabaja en un punto de reunión conocido para ciertos intereses comerciales, comentó mientras ella pasaba. La mayoría de estudiantes de justicia criminal necesitan empleos para pagar la matrícula, respondió Valentina, apretando su mochila con más fuerza, el llavero un peso tranquilizador en su bolsillo. A menos que esté ofreciendo posiciones de cadete policial que funcionen alrededor de horarios de clase. La risa del detective no tenía humor, sus ojos nunca dejando su rostro mientras estudiantes pasaban. Solo tengo curiosidad sobre el tiroteo en tu lugar de trabajo que nadie parece dispuesto a discutir, presionó, voz casual a pesar de la acusación debajo. Sirvo comida y bebidas, detective, respondió Valentina, canalizando la calma practicada que había desarrollado sirviendo clientes difíciles. Los incidentes de cocina son manejados por la gerencia, no por meseras con libros de texto para estudiar. La mirada de Morales se agudizó como un predador sintiendo debilidad. Ricardo Salazar no cena con cualquiera sirviendo su mesa. 2 años de jueves crea patrones, y los patrones me interesan profesionalmente. Hielo se extendió por las venas de Valentina a pesar del calor de verano, el conocimiento del detective sobre los hábitos de cena de Ricardo confirmando sus sospechas sobre vigilancia policial. Los clientes regulares solicitan meseras regulares. Se encogió de hombros, fingiendo indiferencia mientras calculaba rutas de escape. Su organización ha expandido operaciones recientemente, nuevos territorios, nuevas empresas, atrayendo atención de personas menos amigables que yo, continuó Morales, ofreciendo información como carnada. Las personas asociadas con él tienden a desaparecer o avanzar rápidamente, rara vez algo intermedio. Las sombras bajo los robles del campus
se estiraron más largas mientras la tarde declinaba, su próximo examen acercándose mientras el detective parecía contento, monopolizando su limitado tiempo de preparación. ¿Hay una pregunta real en esta conversación, detective? ¿O solo observaciones vagas sobre mi trabajo? Solo consejo amistoso. Los caminos de carrera se establecen más temprano de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, respondió Morales, enderezándose de su pose casual contra la pared. Elija cuidadosamente qué camino está caminando, señorita Márquez, antes de que no pueda retroceder. La advertencia del detective resonó en su mente durante su examen final, compitiendo con definiciones de causa probable y cadena de custodia, mientras llenaba cuadernos con respuestas cuidadosamente formuladas. La ironía de sobresalir en teoría de aplicación de la ley, mientras ocultaba secretos, no se le perdió. Esa noche, sola en su apartamento, Valentina finalmente abrió el portafolio de cuero para encontrar no efectivo, sino documentación para una beca académica completa, membrete legítimo, respaldo universitario oficial, nada conectándolo a Ricardo Salazar o su organización. El verano de Medellín se extendía interminablemente por delante mientras las clases terminaban, el horario de verano reducido de Valentina en la terraza, dejando horas de tiempo libre desacostumbrado. Pasaba mañanas corriendo junto al río, tardes leyendo textos de psicología criminal no asignados por profesores. El jueves llegó nuevamente, el restaurante preparándose para el servicio de la noche, cuando el gerente de Valentina la llamó a su oficina con seriedad inusual. «El señor Salazar ha solicitado una cena privada esta noche», explicó, evitando contacto visual directo. «En su residencia, no aquí, pidió específicamente que usted sirviera». La invitación, formulada como empleo en lugar de compromiso social, llevaba implicaciones claras más allá de su significado superficial. «¿Declinar es una opción?», preguntó Valentina, ya conociendo la respuesta mientras la expresión de su gerente cambiaba de incómoda a alarmada. El viaje a la finca de Ricardo serpenteaba por las afueras de Medellín, robles grandes cubiertos con musgo creando túneles de sombra y luz. Valentina se sentó rígida en el asiento trasero del sedán negro, el silencio del conductor amplificando sus pensamientos acelerados mientras pasaban por puertas de hierro forjado. La casa la sorprendió. No la mansión ostentosa que había esperado, sino una propiedad histórica elegante, sobria y refinada, situada detrás del río entre jardines cuidadosamente atendidos. Cámaras de seguridad rastrearon su aproximación, disimuladas dentro de detalles arquitectónicos que preservaban el carácter de período de la casa. Ricardo esperaba en la veranda, casual con mangas de camisa enrolladas en lugar de su traje habitual. La transformación de figura pública a hombre privado sorprendente en su completitud. «Gracias por aceptar mi invitación», saludó, la formalidad en desacuerdo con la intimidad del entorno. «Mi gerente sugirió que declinar realmente no era una opción», respondió Valentina honestamente, siguiéndolo a un vestíbulo donde candelabros de cristal proyectaban luz cálida sobre muebles antiguos y sistemas de seguridad contemporáneos. «Aunque tengo curiosidad por qué ha traído a su mesera a su hogar». Una sonrisa parpadeó en el rostro de Ricardo, genuina diversión reemplazando sus expresiones calculadas habituales. «Porque los restaurantes tienen oídos, señorita Márquez, y lo que necesito discutir requiere privacidad que incluso la terraza no puede proporcionar». El comedor presentaba una mesa puesta para dos, en lugar del arreglo de personal que Valentina había anticipado. La realización enviando una sacudida de incertidumbre a través de su compostura practicada. «No estoy aquí para servir cena, ¿verdad?», preguntó, observando su reacción cuidadosamente. «Está aquí porque el detective Morales ha estado haciendo preguntas sobre usted específicamente, no solo sobre la terraza o sobre mí», explicó Ricardo, indicándole hacia una silla. «Su interés sugiere filtraciones de información que no puedo permitirme». El estómago de Valentina se apretó mientras se sentaba, la implicación clara. La sospecha había caído sobre ella, a pesar de su silencio. «No le he dicho nada porque no hay nada que decir», insistió, dedos buscando instintivamente el llavero en su bolsillo para tranquilidad. «Lo sé»,
respondió Ricardo simplemente, sorprendiéndola con su confianza inmediata. Si creyera lo contrario, esta cena sería significativamente menos placentera para ambos. Vino apareció en copas de cristal, vertido por personal que se materializó y desapareció con eficiencia practicada. La beca ha atraído su atención, continuó Ricardo, a pesar de mis esfuerzos considerables para establecer su legitimidad más allá del cuestionamiento. No la he aceptado todavía, le recordó Valentina, aunque la seguridad financiera que ofrecía la tentaba diariamente, la carga de matrícula y alquiler aplastando su independencia. Aceptar se siente como cruzar una línea que he sido entrenada para defender. Ricardo la estudió a través de la luz de velas que suavizaba los bordes afilados de sus rasgos, haciéndolo parecer momentáneamente menos peligroso. Las líneas existen principalmente en teoría académica, señorita Márquez. La realidad opera en gradientes de necesidad y consecuencia. La lluvia comenzó a golpear contra las ventanas. Tormentas de verano reuniéndose sobre Medellín, mientras su conversación continuaba. La familia Ochoa la ha identificado, declaró Ricardo sin rodeos, la entrega casual ocultando la gravedad de la declaración. Los ojos de Valentina se ampliaron, el miedo cristalizándose en comprensión instantánea. «Porque los advertí», dijo, aunque ya conocía la respuesta. Su vigilancia la capturó rodeando esas palabras, pasándome la cuenta. Me ven como directamente responsable del fracaso de su sicario y su subsecuente desaparición, confirmó Ricardo, su tono sin adornos a pesar de discutir lo que equivalía a una sentencia de muerte. El llavero plateado pareció arder contra su muslo a través de su bolsillo, su propósito repentinamente, terriblemente claro. El número dentro es para cuando vengan por mí, comprendió en voz alta. Mi gente no puede mantener vigilancia constante sin atraer atención no deseada tanto de los Ochoa como del detective Morales, explicó, tensión visible en el ligero endurecimiento de su mandíbula. El número conecta directamente a mi equipo de seguridad. Nunca pedí esta protección o el peligro que la hace necesaria, susurró Valentina, ira entrelazándose con miedo. La elección se volvió irrelevante en el momento en que decidiste salvar mi vida, respondió Ricardo sin disculpas. Ahora ambos navegamos las consecuencias. Tú de la compasión, yo de la deuda. La palabra deuda colgó entre ellos, cargada con implicaciones más allá de la obligación financiera. Los relámpagos iluminaron el comedor en destellos blancos y duros, proyectando sombras dramáticas sobre los rasgos de Ricardo. Una llamada interrumpió su conversación. Uno de su equipo de seguridad entrando con calma deliberada, que inmediatamente señaló problemas. «Señor, hay movimiento en el perímetro. 3 vehículos acercándose desde el camino de acceso sur», reportó profesionalmente a pesar de la amenaza obvia. «Hombres de Ochoa», declaró Ricardo en lugar de preguntar, levantándose suavemente de su silla con eficiencia practicada. «Lleve a la señorita Márquez al túnel», ordenó, ya moviéndose hacia lo que parecía ser una estantería. «No me voy a esconder mientras gente muere por mi culpa», protestó Valentina, manteniéndose firme a pesar del miedo revolviendo en su estómago. Ricardo hizo una pausa, evaluándola con nuevo interés. «Hay una diferencia entre asesoría estratégica y combate, señorita Márquez. Uno requiere sus talentos, el otro no». La estantería se deslizó hacia un lado revelando una estación de monitoreo mostrando feeds de cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. 13 subs negros se habían detenido más allá de la puerta, hombres en equipo táctico desplegándose con precisión militar. «No están aquí para una negociación», observó Ricardo con calma, retirando una pistola de un compartimiento oculto y revisándola con eficiencia practicada. Ochoa finalmente decidió manejar asuntos personalmente. Está en el vehículo central. El entrenamiento de psicología criminal de Valentina se activó mientras estudiaba los monitores, notando patrones en los movimientos de los atacantes. Están estableciendo una brecha perimetral estándar, enfoque de libro para un objetivo presumido en ubicación fija, analizó en voz alta. 8 hombres, probablemente más en los vehículos, contra mis 5 de seguridad en el sitio.
Probabilidades desafiantes incluso con ventaja de hogar, calculó, alcanzando un teléfono seguro. Necesitas una diversión, algo para interrumpir su patrón y forzarlos a adaptarse, sugirió Valentina. Morales ha estado monitoreando tu propiedad. Haz que seguridad lo alerte anónimamente sobre intrusos armados. Involucrar a la policía crea complicaciones que típicamente evito, respondió Ricardo, aunque su tono sugirió consideración en lugar de rechazo. La exposición de Ochoa a la aplicación de la ley ciertamente interrumpiría su posición actual. Los feeds de seguridad mostraron a los intrusos avanzando hacia la casa. Tenemos aproximadamente 3 minutos antes de la brecha, reportó el jefe de seguridad. Haga la llamada, decidió Ricardo, sus ojos nunca dejando los de Valentina. Y active protocolo Éxodo. Los canalizaremos hacia el ala este mientras extraemos por el sistema de túneles. Los siguientes momentos se difuminaron en caos controlado, equipos de seguridad ejecutando maniobras precisas, mientras Ricardo guiaba a Valentina a través de pasajes ocultos bajo la casa histórica. El acceso al río fue construido durante la Prohibición, explicó mientras se movían por corredores estrechos de ladrillo. Emergieron en una casa de botes donde una embarcación sin marcas esperaba, motor ya zumbando en preparación, justo cuando sirenas policiales comenzaron a sonar en la distancia. Tu sugerencia pudo haber salvado vidas esta noche, reconoció Ricardo mientras abordaban. El bote se deslizó al río agitado por la tormenta mientras luces parpadeantes aparecían en la casa principal, el detective Morales sin duda descubriendo una operación más grande de lo anticipado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Valentina, lluvia empapando su ropa mientras se alejaban de la orilla. Ricardo la estudió con nueva consideración, la dinámica entre ellos fundamentalmente alterada por su participación activa. Ahora negociamos nuevos términos. Te graduaste de activo a aliada esta noche, lo cual cambia todo. La realidad se cristalizó alrededor de Valentina, mientras el bote cortaba la oscuridad. La psicología criminal había dejado de ser búsqueda académica para convertirse en estrategia de supervivencia. Los relámpagos iluminaron las nubes de tormenta que retrocedían, la violencia de la naturaleza cediendo a la calma en paralelo perfecto con el viaje de su noche. El amanecer rompió sobre el río mientras atracaban en un puerto privado millas río abajo, la tormenta finalmente pasando. Tu educación continúa el próximo semestre según lo planeado, declaró Ricardo, con instrucción práctica adicional en evaluación estratégica. Valentina observó el amanecer colorear el agua de oro y carmesí. Su vida anterior imposiblemente distante ahora. Salvé tu vida con 3 palabras rodeadas, dijo en voz baja. Y esta noche tú salvaste la mía. Saldo restaurado. Saldo restaurado, acordó Ricardo, el fantasma de una sonrisa tocando sus labios. Aunque sospecho que nuestra asociación apenas ha comenzado, señorita Márquez. Algunas deudas crean lazos que trascienden la simple transacción. El sol ascendió sobre Medellín, bañando la ciudad en luz dorada que ocultaba las sombras donde el verdadero poder se movía. Valentina había aprendido la lección más importante que ningún profesor podría enseñar. En el mundo real, las líneas entre correcto e incorrecto se difuminan en tonos de gris, y la supervivencia a menudo depende de comprender que todo poder, incluso el poder de salvar una vida, viene con un precio que debe pagarse.